Bien, entonces como les decía, escatología se refiere al estudio de las últimas cosas, o sea, a cuando se va a acabar la historia, cuando Dios va a completar su plan. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Los eventos escatológicos que describe la Biblia, ¿ya? Y que, como dice ahí en el segundo punto, tienen como finalidad el cumplimiento de los propósitos de Dios sobre su creación. Pablo, cuando habla respecto a los últimos tiempos, o no de los últimos tiempos, sino que cuando habla de nuestra salvación, de nuestra vida como creyentes, nos dice que ya estamos reinando con Cristo en lugares celestiales, que ya hemos sido bendecidos, que ya somos salvos. Pero hay una tensión ahí, porque resulta que nosotros aún estamos aquí en esta tierra, y aún sufrimos, y aún nos faltan cosas. Entonces, ¿cómo conciliamos esto de que tenemos ya las cosas que Dios nos preparó, pero aún no las estamos disfrutando? Entonces, de eso se trata esto de estudiar escatología, porque en el fondo estamos, como dice el último punto, abarcando nuestra esperanza que tenemos hoy. Hoy no estoy físicamente en el cielo, pero sé que estaré con Cristo cuando Él lo determine, y estaré físicamente con Él, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una esperanza, o sea, una esperanza que es presente, pero es con la expectativa de un futuro glorioso. Y para estudiar estos eventos, básicamente hemos puesto algunos acontecimientos que narra la Biblia que van a ocurrir en los últimos tiempos y lo hemos puesto en orden cronológico. Lo primero, entender que Cristo vuelve. Cuando Cristo vuelva, se inaugura un nuevo periodo en la historia de la Tierra, ¿ya? Que apunta ya al final de la historia. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo vuelva? La Biblia nos dice que va a existir un periodo de 1000 años, ¿ya? En que Él va a gobernar. Se le llama milenio. Luego, después del milenio van a ocurrir otros eventos, y ocurridos esos eventos, que van a ser muy breves, Dios va a resucitar a todos los seres humanos que han muerto a través de la historia, la resurrección, con fin de llevarlos ante un tribunal, donde se va a hacer el juicio final, que ustedes conocen, ¿ya? El juicio de las naciones se le llama ahí en Mateo, el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis, pero que es el lugar donde Dios va a juzgar las obras y los pensamientos de todas las personas que han muerto a través de la historia, para que, digamos, tengan un destino definitivo, que sería cielo nuevo y tierra nueva, o si fueron enemigos de Dios, ya, si murieron en sus pecados, van a ir a la condenación eterna, que es el infierno. Entonces tengan este mapa en mente, porque lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con, primero, la segunda venida de Cristo. La vimos la semana pasada, ¿cierto? Recuerden que ahí el hermano que hizo la clase nos hablaba de señales, nos dijo que iban a haber falsos cristos, guerra, hambre, terremotos, pestilencias, persecución. La Biblia también nos dice que va a haber un asedio contra la ciudad de Jerusalén, que el evangelio del reino va a ser predicado a toda la tierra, a toda la creación, y que además van a haber señales en el cielo, en la luna y en las estrellas. En el sol, la luna y las estrellas, ¿ya? Entonces, la semana pasada conversamos de que para esperar la venida de Cristo, ya a través de la historia han existido falsos cristos, falsos maestros, falsos mesías. Guerras. Han habido guerras por montón, ¿cierto? Incluso conflictos globales. Estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hambre. Ha habido escasez, ¿cierto? O sea, recuerden, los que somos un poquito más maduros en la fe, nos recordamos las crisis que hubieron en África en la década de los 80, la crisis en Etiopía, por ejemplo, donde se hacían campañas internacionales para enviar alimentos a esos países porque no había nada, había escasez. Había hambre, terremotos. Usted sabe que está temblando en todas partes hoy en día. No estoy exagerando, hay países donde no temblaba nunca y han habido terremotos últimamente. En Centroamérica, hace un par de semanas hubo un terremoto. En Asia todo el tiempo, bueno, acá en Chile no es novedad. Terremotos en todos lugares hay. Enfermedades, las pestilencias. Nos encontramos con un COVID, ¿cierto? Y anteriormente también a través de la historia han habido epidemias grandes y graves a nivel global. Persecución. ¿Ha habido persecución a la iglesia? Sí, ha habido persecución a la iglesia. ¿Ha habido persecución a los judíos? Ha habido persecución a los judíos, ¿ya? Entonces, los primeros creyentes, ellos pensaban que Cristo ya venía. Porque en el tiempo de ellos, del primer siglo, digamos, estaban siendo oprimidos por los romanos, perseguidos por los judíos, nadie los quería. Había una suerte de paz, pero una paz mentirosa que tenía el Imperio Romano, porque igual habían conflictos. Vino la destrucción de Jerusalén, que es la señal que dice ahí, asedio de Jerusalén, que narra Lucas, ¿ya? Particularmente. Y
Pablo, por ejemplo, él pensaba que el Evangelio ya estaba llegando a los confines del mundo, el mundo que él conocía. Recuerdan que en el libro de Hechos Pablo dijo que él quería ir a España, porque en el mundo que él conocía, España era el fin del mundo. Recuerden que América no era conocida, solamente se conocía Europa. Entonces, para él, evangelizar a todo el mundo era que el Evangelio llegara a todos los confines del Imperio Romano. Pero aún faltan dos señales muy particulares que no se han cumplido, por eso Cristo no ha venido, digamos a modo de señal. La primera tiene que ver con la aparición de un hombre que le llama Pablo el inicuo, ¿ya? Que nosotros le decimos popularmente el anticristo. Y hemos a través de la historia buscado anticristo, ¿cierto? El hermano explicaba la semana pasada de que a Nerón se le tildó de anticristo. Más cercano a nuestras fechas, a Hitler se le llamaba anticristo. Pero no eran. Y en los últimos años han surgido un montón de anticristos, o potenciales anticristos, que digamos que tienen como en el currículum características. No voy a dar nombres para no generar especulación, pero sabemos que han habido especulaciones de que ya está el anticristo en medio nuestro. Lo mismo que por el otro lado, por ejemplo, algunos rabinos de ciertas agrupaciones judías dicen que el Mesías ya está en medio nuestro y que está esperando solamente darse a conocer. Entonces expectativas hay. ¿Ya? Pero falta que se manifieste el anticristo, y la otra señal, que es la más importante, falta que la señal en el sol, la luna y las estrellas. Como dice Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante, el sol se va a oscurecer, la luna se va a volver roja, bueno, al revés, no, así era, el sol negro, la luna roja, ¿ya? Y las estrellas van a caer del cielo, y entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Ya? Ahí ya va a ser, ¿cómo se llama? Algo irrefutable. Sí. Y de hecho Lucas dice, cuando veáis estas señales, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Amén. Entonces, esto ya lo estudiamos la semana pasada, y hoy día lo que vamos a ver es que todos estos eventos, estas señales, nosotros habitualmente lo llamamos un periodo de gran tribulación sobre la tierra. ¿Ya? Y vamos a estudiar entonces hoy día el milenio y la gran tribulación. ¿Ya? Que son las cosas que uno espera, tanto como señal previa de la venida de Cristo, como lo que va a ocurrir cuando Cristo ya vuelva. ¿Estamos claros entonces, para partir? Ya, gracias. Porque esta es la introducción, es que nos faltó la semana pasada. Ya, y este tema, como es un poquito abarcador, ya lo vamos a hacer en dos partes. Hoy día vamos a hacer la mayor parte hoy día, y la próxima semana, si Dios quiere, lo rematamos y vamos a complementar con el juicio final. Ya, vamos a ver entonces hoy día la primera parte del milenio y la gran tribulación. Primero, vamos a estudiar brevemente las bases bíblicas de que va a existir un milenio. En realidad, la base, porque hay solamente un pasaje en la Biblia que menciona la palabra milenio explícitamente, que es Apocalipsis 20, del 1 al 9. Mire, leámoslo. Dice que Juan tiene una visión. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En negrita hay 1000 años. ¿Qué hizo el ángel con Satanás amarrado? Lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fíjense que el Apocalipsis es bien claro, dice que es un periodo con una duración determinada, le llama 1000 años, cronológicos. Y lo otro que detalla explícitamente esta visión es que Satanás no va a estar influenciando al mundo durante esos 1000 años. Por eso se espera que ese milenio sea un milenio de paz y de una administración distinta desde la creación, digamos. Porque va a estar Cristo, y porque Satanás, que es el que engaña a las naciones, no va a estar trabajando, no va a estar influenciando a los seres humanos por 1000 años. Pero después de los 1000 años, dice que va a ser desatado nuevamente, por un poco de tiempo. Seguimos. ¿Qué vio Juan? Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por esos 1000 años. ¿Ya? Claro, uno se asusta cuando lee las personas que fueron decapitadas, ¿cierto? Y fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús. Muchos interpretan eso como que la iglesia
es perseguida y ¿cómo se llama? Asesinada durante el periodo de la tribulación. No es raro el tema de este asunto de la decapitación. ¿Recuerdan hace, cuánto ha sido? Menos de 10 años, el grupo ISIS? Era un grupo extremista musulmán que grababa a cristianos, que los detenían y les cortaban el cuello, los grababan en video y los publicaban. Ya como tratando de amedrentar a Occidente. Pero aquí Juan nos dice que en esta visión, él observa que son personas que fueron decapitadas porque no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente ni en sus manos. ¿Ya? Entonces esto ya lo deja circunscrito solamente al último tiempo, al tiempo de la gran tribulación. Cuando va a existir el anticristo, y el anticristo podría estar exigiendo lealtad y que se manifieste con una marca que no vamos a descubrir cuál marca es porque se ha dicho desde que es el chip, que el código de barra, la vacuna, ya, porque no pueden ni comprar ni vender. Hermanos queridos, su tarjeta de débito es lo mismo, hace lo mismo que la marca la bestia. Me refiero, usted no puede, muchas veces no puede ni comprar ni vender si no tiene la tarjeta ahí con saldo. Lo que le quiero decir no es que la tarjeta sea la marca, lo que digo es que ya existe la tecnología, ya existe todo para que exista una condición, una marca, una tecnología que le impida comprar y vender. Si usted no está de acuerdo con el orden establecido, por decirlo de algún modo. ¿Ya? Entonces, estas personas que se negaron a seguir al anticristo en la etapa donde el anticristo quiso gobernar, fueron muertos, perseguidos, ¿ya? Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, pero dice que Cristo cuando venga e instaure este reinado de 1000 años, los va a resucitar, para que reinen con él como sacerdotes por 1000 años. Los sacerdotes vienen en el versículo siguiente. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. ¿Ya? Los otros muertos, los que han muerto antes de esta gran tribulación. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene ninguna potestad sobre estos, sino que después de haber resucitado serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él los 1000 años. Finalmente, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y lo consumió. Corto. ¿Ya? O sea, después de que se cumplan los 1000 años, Satanás nuevamente va a ser liberado, va a tratar de seducir a las naciones para que asedien nuevamente a Jerusalén. ¿Ya? O sea, va a tratar de nuevamente llevar a las naciones a que traten de destruir a los israelitas, a la ciudad de Jerusalén en particular. Pero, como este ya es el fin de la historia, la visión dice que del cielo desciende fuego de Dios y destruye a este ejército que trata de asediar Jerusalén. Y este es el gran pasaje que habla del milenio, ya de estos 1000 años los cuales uno espera que Cristo gobierne sobre la tierra. Entonces, resumen, el término milenio se refiere al periodo de 1000 años en que ciertos individuos van a ser resucitados, vuelven a vivir. ¿Para qué? Para gobernar como sacerdotes junto a Cristo en la tierra. Habrá paz y justicia, porque no va a estar Satanás, influenciando las naciones, porque va a estar encarcelado para que no continúe engañando a las naciones. Y lo vamos a graficar de la siguiente forma. Le pido que se acostumbren con este monito porque lo vamos a ocupar varias veces al día. ¿Ya? Esta es una línea de tiempo, partimos de izquierda hacia derecha. Entonces venimos en nuestra historia actual, ¿ya? Así como está, como la conocemos. Y Apocalipsis nos dice que cuando Cristo vuelva, va a resucitar a los que murieron en la tribulación, para que gobiernen con él 1000 años. Satanás va a quedar encarcelado, y después de los 1000 años, Satanás es soltado por un breve tiempo para que engañe a los confines de la tierra, a Gog y a Magog, lo llama simbólicamente, luego de lo cual ellos son destruidos, estos ejércitos, y se realiza el juicio final, ¿ya? Donde ahora sí se resucitan todas las almas que han muerto a través de la historia. Y después del juicio final viene la eternidad. Ya, entonces, si el milenio es algo real o no, porque hay personas que lo consideran que va a ser simbólico, ¿ya? Hay 3 posiciones básicamente. ¿Cómo se ve? Sí. Ya, los primeros son los amilenaristas. Los amilenaristas no creen que el milenio sea literal, sino que es más bien simbólico. Según esta postura, este tiempo descrito en Apocalipsis 20, que lo acabamos de leer,
describe la presente historia de la iglesia, por eso es simbólica, ¿ya? Una era en que la influencia de Satanás se ha visto reducida, permitiendo el avance y predicación del evangelio, porque está la iglesia. Durante este tiempo, quienes reinan con Cristo por 1000 años representan a los creyentes que han partido durante toda la historia del cristianismo de este mundo y que ya están en el cielo reinando con Cristo en los lugares celestiales, como dice Pablo en Corintios. Entonces, para el amilenarista, el milenio no es terrenal, sino que se refiere al reino que ya está instaurado en el cielo por Cristo y donde está gobernando junto con los que van partiendo de este mundo. La gran tribulación, por lo tanto, es también un símbolo, pero de las dificultades que afronta la iglesia a lo largo de toda la historia. Eso es lo que creen los amilenaristas. Entonces, como les decía, una vez que Cristo resucita, desciende el Espíritu Santo, que es la palomita que puse ahí en el gráfico, toda la historia para adelante, así es lo que Apocalipsis representaría simbólicamente como un milenio. O sea, el periodo de la iglesia y que va a durar hasta que Cristo vuelva. Y resucita a todas las almas para que acudan al juicio final y después la eternidad. No sé si está claro lo del amilenarismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, voy a ir preguntando siempre después de cada punto si está claro y si hay duda, lo conversamos. La segunda postura o interpretación es el postmilenarismo. Cristo viene después del milenio. No antes, después. Entonces, según esta posición, Cristo regresará después de los 1000 años, ¿ya? Pero para estos 1000 años nuevamente son simbólicos. Es importante eso, no son 1000 años cronológicos, son simbólicos. ¿Y simbolizan qué cosa? Un largo periodo de tiempo, con duración indeterminada, en que el evangelio avanza y la influencia de la iglesia crece en todo el mundo y en la sociedad. Entonces la gran tribulación nuevamente representa un periodo breve de tiempo en que hay rebelión contra la iglesia. Ya, a diferencia del amilenarismo, el amilenarismo dice, no hay un milenio de 1000 años, ¿ya? Y creen que toda la época después de Cristo ascendió y llegó el Espíritu Santo, todo eso sería el milenio. En cambio, el postmilenarista dice, no, si el milenio es simbólico, pero un periodo más corto. Y lo representa diciendo que en algún momento de la era actual se inició un periodo simbólico de 1000 años en que la iglesia empezó a crecer. Porque antes de ese periodo de 1000 años, simbólico de 1000 años, la iglesia era oprimida y no era grande, no era influyente. ¿Ya? Entonces, de repente la iglesia ya empezó, por ejemplo, sabemos que en Occidente el cristianismo, incluso desde la época del catolicismo, cuando la iglesia católica romana, ¿ya?, es designada por Constantino como religión oficial del Estado, el cristianismo empezó como a florecer, ¿ya?, en su versión católica, romana. Entonces, ahí podría ser como una fecha tentativa de cuándo empezó este periodo simbólico del milenio, porque antes de eso los cristianos eran perseguidos. Ya, entonces, ¿alguna pregunta respecto al postmilenarismo? ¿No? Ya, tenemos dos interpretaciones, que el milenio no existe, que es simbólico, y otro que sí existe, pero que en realidad es simbólico más corto, que es cuando la iglesia empieza ya a influenciar el mundo, pero que también va a terminar con la venida de Cristo. Y finalmente tenemos la tercera posición, que es el premilenarismo, es decir, Cristo llega o vuelve antes del milenio. Esta posición señala que el milenio es un evento literal, como creo que la mayoría de nosotros lo entendemos, ¿ya?, que ocurrirá después de la venida de Cristo. O sea, Cristo viene antes del milenio, viene a instaurar el milenio. Sin embargo, y aquí vienen las comillas y todo lo que los problemas que tenemos de interpretación parten en los grupos premilenaristas, porque no hay acuerdo respecto de en qué momento va a ocurrir el arrebatamiento. Tampoco hay acuerdo respecto a quiénes son los que participan en la gran tribulación, la iglesia, el mundo, una mezcla de los dos. Ni tampoco hay acuerdo respecto a si Cristo viene antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Entonces se generan otras posturas que hay que analizar, ¿ya? Aquí está el gráfico del premilenarismo. Como les decía, Cristo llega antes del milenio, el milenio es literal. Como es literal, y como dice Apocalipsis, Cristo cuando vuelva resucita a los que murieron en la gran tribulación para que gobiernen con él 1000 años, y después de los 1000 años Satanás es desencadenado y se realiza el juicio final. Pero como les decía, el conflicto que tenemos los premilenaristas entre nosotros mismos surge por cuándo viene Cristo en relación a la gran tribulación, lo que está ahí en rojo. Porque ya estamos todos de acuerdo de que Cristo viene antes del milenio y que el milenio es literal y son 1000 años.
Pero, insisto, la pelea la tenemos ya. Pero Cristo viene antes de la tribulación, a la mitad o después. ¿Ya? Y ahí está gráficamente representado. ¿Cuándo viene Cristo? Con sus dudas. No, claramente que no. La duda la tenemos nosotros que estamos viendo el dibujo. De hecho, ese no es Cristo por si acaso. Es solamente una imagen gráfica para representar la venida. Recuerden que no te harás imagen, ni la adorarás. Bien. Ahora, ¿por qué tenemos estas disputas respecto a si Cristo viene? Recuerden que estamos ya todos de acuerdo que Cristo viene antes del milenio. Supongo. Ya, amén. Y que viene a instalar un reino milenial. Ok. Pero la duda la tenemos ahora, ¿Cristo viene antes, durante o después de la gran tribulación? ¿Por qué tenemos esta discusión? Depende de cómo interpretemos las profecías. Y vamos a estudiar la más importante de todas, que es la profecía de la semana 70 de Daniel. Que tal vez algunos de ustedes habrán escuchado hablar de ella, y si no, la vamos a repasar ahora. Daniel 9, a ver, Daniel estaba junto con los judíos, estaban en el exilio. Ya estaban en Babilonia. Ya Babilonia, incluso Daniel tiene la particularidad que está durante el periodo final del imperio babilónico y después cuando llega el nuevo imperio que es el Medo-Persa. Así que conoció a varios emperadores. Entonces, dice el capítulo 9 de Daniel, ya que Daniel estaba leyendo las profecías de Jeremías y descubrió que habían 70 años decretados para que Israel como que fuera restaurado. Y oró por esto. Y resulta que, ¿qué pasó? Que Dios envió a Gabriel, el arcángel, o el ángel Gabriel, como quieran, ¿ya? Para que le hablara de una nueva profecía y además se la va a explicar, con lujo de detalle. ¿Y qué le dice Gabriel? El ángel Gabriel le dice a Daniel respecto a esta profecía. Primero lo felicita porque estaba orando y le dijo, tú eres muy amado y el Señor escuchó tu plegaria y me mandó a mí explicarte lo que va a pasar de aquí hasta el futuro. Entonces Gabriel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. O sea, lo que le estaba diciendo el ángel Gabriel a Daniel, le está diciendo, esta profecía abarca desde aquí hasta el fin de la historia. ¿Ya? Porque es cuando se acaba el pecado. Y otro detalle que también no hay que descuidar es que este calendario se aplica sobre Israel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Israel y Jerusalén, ¿ya? No son 70 semanas sobre Estados Unidos, no son 70 semanas sobre Europa, ¿ya? Hay que estar atento que esto se aplica sobre Israel y sobre Jerusalén. Y como les digo, la finalidad es poner fin al pecado, por lo tanto es para cuando se unja al santo de los santos y se acabe la historia de esta creación caída. Dígame. Buena pregunta. La prevaricación. La prevaricación es las personas que están en situación de poder y abusan, incluso cometen injusticia. A los abogados y a los jueces se les puede acusar de prevaricación, por ejemplo. ¿Ya? Pero si es necesario lo voy a después postear en el chat. Como les decía, esta es la profecía, así de cortita, y ahora vamos a la explicación. Primero, ¿cómo entendemos 70 semanas? ¿Ya? Y resulta que en la ley, particularmente en el libro de Levítico, se habla de que las semanas te tienen que considerar de años. Ya dice el libro de Levítico 25:8, que es cuando se le dan las instrucciones a los judíos respecto a cómo se debe administrar la tierra, y hay un año que Dios destinó para reposo de la tierra y para jubileo. ¿Y en qué consiste? Dios le dijo a los judíos que cuando estuvieran en la tierra podían sembrar, cosechar y hacer trabajar la tierra 6 años, pero el séptimo es descanso para la tierra. O sea, no se puede ni sembrar ni cosechar. Solamente van a vivir de lo que la tierra les dé ese año. ¿Ya? Y además, este mismo capítulo, Dios le está diciendo a los judíos que cada 7 semanas de año, ¿ya? Donde cada semana tiene 7 años, o sea, van en total, como dice abajo, 49 años, el año 50 es año de jubileo. O sea, no solamente descansa la tierra, sino que también todas las personas después tienen derecho a recuperar lo que alguna vez vendieron, pagando un precio justo, también explica, ¿no? Sin ganancia, según la cantidad de cosechas que se hayan hecho de la tierra. Entonces, es un año, el año jubileo se le llama como el año de la libertad, el año del perdón, donde todas las cosas vuelven a su dueño original. ¿Ya? Y en este caso, explica que estas semanas son 7 semanas de años,
¿ya? De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Hay que dividir y uno dice ya, es un año por día. Por lo tanto, estas 70 semanas de Daniel también se consideran semanas de año. Y la profecía va a hablar, ya porque en el versículo siguiente que vamos a leer, va a hablarle a Daniel de que hay un periodo de 7 semanas, o sea, son 7 por 7, 49, 62 semanas y una semana adicional, sumando un total de 70 semanas o 490 años. Ahora, el punto de partida para esta profecía generalmente se le considera el decreto que firmó Artajerjes a Esdras autorizándolo a volver a reconstruir la ciudad, el año 458 a.C., pero para variar hay discrepancias. No sé si se acuerdan que el año pasado cuando no creo que se acuerden, pero me tocó hacer un sermón sobre Esdras y Nehemías, ya creo que fue para el día de la Biblia. Y yo le hablé que cuando Esdras volvió a Jerusalén a reconstruirla, ya era la tercera ronda de judíos que volvían del cautiverio. Por eso hay 3 fechas estimadas, porque hay 3 decretos para que se pueda reconstruir la ciudad. Algunas discrepancias dicen que la más antigua, 538 a.C., era más bien una autorización para que volvieran, no era una autorización para reconstruir, pero son cosas semánticas, ¿no? A fin de cuentas, si volvían a su tierra era para reconstruir la ciudad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si vamos a hacer cálculos, no lo hagan, yo lo hice por usted. Hay que considerar alguna de estas 3 fechas. Y vamos a ver cómo el ángel Gabriel le explica esta profecía de las 70 semanas a Daniel. Si no se ve en la letra, yo solo leo. Versículos 25 y 26. Seguimos en el capítulo 9. Le dice Gabriel a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 2, o sea, 7 más 62, 69, me falta una. Pero aquí Gabriel se queda esperando, le dice: después de estas 69 semanas se volverá a edificar la plaza y muro en tiempos angustiosos, y después de que ocurran estas 62 semanas, se le va a quitar la vida al Mesías. Mas no por sí. ¿Y qué va a ocurrir después? El pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario, el templo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, vamos calculando. Ya, 7 semanas son 49 años, 62 semanas, 434 años. Total, tenemos 69 años. 6 semanas, perdón. Desde el año 458, que fue una de las 3 fechas que elegimos, si le sumamos los 483 años, llegamos al 25 después de Cristo. ¡Ah! ¡Qué fácil! Pero el problema es que el Mesías príncipe no murió el 25 después de Cristo, pues. Murió el 30 y... Ya, ¿y cómo saben ustedes que fue el 33? Menos 0. A ver, partamos por lo primero. ¿Cómo saben ustedes que Cristo murió con 33 años? Esa es la película. Gracias, Nati. Muy buen detalle. O sea, hay evidencia gráfica. Ya, yo le explico. Mire, Lucas nos dice que Cristo, cuando comenzó su ministerio, era de aproximadamente 30 años. ¿Y cómo sabemos que su ministerio duró 3 años y medio, o 3 años? Es porque Juan, en su evangelio, narra a lo menos 3, porque hay una que está en duda, ¿ya? 3 visitas a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua es una fiesta anual. Así que por ahí uno ya calcula 30 más 3, el ministerio de Cristo terminó cuando tenía 33 años. Entonces, aquí no me calza, ¿ya? Pero aquí viene otro detalle interesante. ¿Recuerdan ustedes la historia de Herodes? Cuando nació el niño Jesús y vinieron los magos de Oriente, y Herodes quiso saber, ¿y cuándo nació el niño? Le dijo a los magos, para ir a adorarle yo también. Y después de que conversó con los magos, ¿qué hizo él? Mandó matar a todos los niños hasta 2 años. Sí, exactamente, de menos de 2 años. Conclusión, cuando llegaron los magos de Oriente, Cristo no era recién nacido, tenía a lo menos 2 años. O sea, entre 1 y 2 años. ¿Ya? Herodes murió el año 5 antes de Cristo. Por lo tanto, Cristo tenía que haber nacido por lo menos 2 años antes. El año 7 antes de Cristo. Pero quedémonos con esto, que al final, si al año 7 antes de Cristo, si Cristo nació ahí, y le sumo los 33, me da 27, o 26 después de Cristo, que está bastante más cercano a la profecía. ¿Ya? Y al final la profecía dice que después de las 62 semanas se le va a dar muerte al Mesías. Así que nos quedamos con que cuando Cristo murió, se cumplieron las 62 semanas. ¿Ya?
Ya, sigamos entonces con los versículos que seguían en Daniel. Dice en 9:27. ¿Qué va a hacer este príncipe que ha de venir? Ya después de que el Mesías sea quitado. Por otra semana, este príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Entonces, perdón, yo no les puse versículo, mil disculpas. Sí, el 27, 9:27, perdón, 9:27. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo primero, sabemos históricamente de que después de que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, que en el año 70 después de Cristo, está calendarizado que vino Vespasiano, el general Tito Vespasiano creo que era, asedió Jerusalén durante varios meses y finalmente destruyó Jerusalén y destruyó el santuario. Pero ahí no hubo ningún pacto. ¿Ya? Por eso se cree que hay una ventanita de tiempo, dado que al final Vespasiano no cumplía con los requisitos de este príncipe que habría de venir y que haría un pacto con muchos. Aunque sí destruyó el templo, destruyó el santuario. ¿Ya? Y es lo que, como dice ahí entre medio, lo que históricamente se interpreta como esta ventana de tiempo que es el periodo de la iglesia, que va a tener un periodo indeterminado en espera de que se inicie esta semana 70. Dijimos que hasta la semana 62 más 7, 69, se le quitaría la vida al Mesías príncipe, ya, ok, lo pusimos en el primer cuarto del siglo I, pero después como no hubo ningún pacto, no podemos decir que insisto, que este general romano era el anticristo. Entonces estamos esperando que se inicie esta semana 70. Mientras tanto, la iglesia está trabajando. ¿Y qué tiene en particular esta semana 70? Como dice el pasaje de Daniel, dice que comienza con un pacto, estoy en la barrita de la semana 70. Dice que a la mitad del periodo será cesar el sacrificio y la ofrenda, se rompe el pacto. Y que además va a venir una abominación desoladora, ¿ya? Y después de la segunda mitad de esa semana 70, en algún momento se va a ungir al santo de los santos, como se le explicó antes a Daniel. Y vamos a leer un par de pasajes que tienen que ver con este príncipe que ha de venir, ¿ya? Segunda Tesalonicenses 2, 4, 8. Solamente el versículo 4 y el 8, ya no de corrido, sino que 4 y 8. Nos dice, respecto al hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el versículo 8, Pablo dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, este inicuo va a aparecer antes que venga Cristo, porque cuando venga Cristo lo va a venir a destruir. ¿Ya? Y además nos dice que él se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Vuelvo atrás. Entonces, lo que pasa ahí en la mitad de la semana 70, que habla de la abominación desoladora, parece que tiene que ver con que este inicuo, este anticristo, se quiere hacer pasar por Dios. Ahora, esto da un montón de materia para especular, porque este pasaje de Tesalonicenses hace pensar de que va a haber un templo reconstruido para cuando aparezca el anticristo. ¿Ya? Puede que sí, puede que no. Porque ciertamente está complicado reconstruir un tercer templo en Jerusalén, dado que la ubicación donde quieren hacerlo los judíos, que es donde estaba el antiguo, actualmente hay una mezquita. Y hay un monumento que es sagrado para los árabes. Entonces, demoler eso y construir ahí el templo generaría un conflicto ya a escala global. Y no ha pasado, además. Pero se dicen un montón de cosas, pues de que supuestamente ya están todos los materiales listos, que está prefabricado, que es llegar y montarnos. Cosas, insisto, que son especulación, por lo tanto solamente nos resta a nosotros mirar y esperar a ver qué pasa. ¿Ya? Si es que eventualmente aparece un hombre que se hace pasar por Dios y se le presenta a lo mejor a los mismos judíos y los judíos le creen que es Dios con ellos. Pero lo importante es recordar que, como decía, siguiendo este gráfico, que este hombre se va a hacer pasar comienza con un pacto, a los 3 años y medio aproximadamente, rompe el pacto, se hace pasar por Dios, después viene un periodo que van a pasar cosas, y finalmente cuando venga Cristo en su venida lo va a destruir. Así como lo explicaba Pablo aquí en Tesalonicenses. Y me paso entonces a Mateo 24:15, que era el otro pasaje que estaba relacionado. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que la acabamos de leer, el que lea entienda, y nos saltamos el 21, porque habrá entonces, ¿qué va a pasar? Gran tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, comienza la semana 70 con un pacto entre el anticristo y muchos, puede ser muchos países o muchas personas. Luego a la mitad él rompe el pacto, se hace pasar por Dios y se inicia un periodo, como dice Jesús, de gran tribulación, cual no la ha habido. Eso sería para la segunda mitad. Y se acaba el periodo de tribulación cuando Cristo viene y destruye al anticristo. Este tema de la escatología hay que tomarlo con altura de mira. ¿Ya? No vamos a pelear entre nosotros porque tenemos posturas distintas. ¿Ya? Solamente nos resta velar y orar. Es decir, orar para que el Señor venga y velar para ver qué está pasando en el mundo, porque tal vez las señales van a ser en nuestras narices y queremos darnos cuenta, ¿cierto? Pablo dice, creo que también a los tesalonicenses les dice que nosotros no somos de la noche, somos del día, como para que la venida del Señor nos pille por sorpresa. En cambio, a los que son de la oscuridad, de la noche, vendrá como ladrón en la noche y no lo esperarán. Entonces, ciertamente hay una esperanza de que nosotros, hijos del Señor, por su misericordia estaremos apercibidos, como las vírgenes prudentes, esperando al Señor, y a lo mejor nos vamos a dar cuenta, sí, parece que ahora es el momento. Bien, avancemos entonces. ¿Alguna otra pregunta respecto a la semana 70? ¿O no? ¿Estamos claros? ¿Allá? ¿No? ¿Estamos bien con la semana 70? Ya, avancemos entonces. La gran tribulación. Esta gran tribulación que habló Jesús, ¿cierto? Lo acabamos de leer. El término gran tribulación viene precisamente de Mateo 24-21 y los pasajes paralelos en Marcos 13, Lucas 21. Bajo el esquema de las 70 semanas, ya de que habló Daniel, la primera semana se le considera tribulación o dolores de parto, no la gran tribulación. ¿Se acuerdan que en el dibujito estaba... La gran tribulación es solamente la segunda mitad, no es todo el periodo. Ya, entonces algunos intérpretes dicen que la primera semana sería como de algunas señales previas que Jesús llama dolores de parto. Esas que hablamos de la guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, falsos cristos. Pero Jesús dice, pero esto es solo el principio de dolores. Ya, por eso se interpreta que la primera mitad de la semana, cuando se manifiesta el anticristo, va a estar convulsionado el mundo. No va a estar en paz. Y la segunda mitad de la semana 70 sería ese periodo de gran tribulación de la que habla el Señor. La mayor parte de las interpretaciones identifica la gran tribulación como el día de la ira de Dios, cuando Dios se venga de sus enemigos. ¿Ya? Y ahí tiene que ver con lo que Apocalipsis 8 y 9, dos capítulos que hablan de las trompetas de Dios, donde cada trompeta es un juicio. ¿Ya? Para que después lean en la casa, no lo vamos a leer acá. Y también Apocalipsis menciona en capítulos 15 y 16 las copas de la ira de Dios, la venganza del Señor, que lo vamos a analizar la próxima semana, el tema de la ira de Dios. El premilenarismo clásico, ¿ya? El premilenarismo clásico es lo que creían básicamente los creyentes hasta siglo XVIII, XVII, XIX, perdón. Sostienen que la segunda venida de Cristo ocurrirá después de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque, como les decía, los creyentes, sobre todo los del primer siglo, estaban súper atribulados. No los querían los judíos, no los querían los romanos, los perseguían, los mataban, ¿ya? Entonces, ¿qué estaban esperando ellos? Que venga el Señor, porque esto que estoy viviendo ahora es la gran tribulación. El autor de Hebreos también le habla a sus lectores lo mismo, les dice que ellos han pasado por tribulaciones, no por tribulaciones, pero por persecuciones y un dolor que incluso ha sido casi de perder la vida. Entonces, es natural pensar de que los primeros cristianos esperaban solamente la venida del Señor y pensaban que lo que ya estaban viviendo era la gran tribulación. Pero a partir del siglo XIX, ya el teólogo John Nelson Darby hizo popular una interpretación que separa esta venida de Cristo, pero en dos etapas. Y habla de que Cristo viene antes de la gran tribulación, en un rapto pretribulacional, o sea, previo a la tribulación. Me gusta más la palabra arrebatamiento porque es la que está en la Biblia. Ya rapto no está en la Biblia, es arrebatamiento, que es la que menciona Pablo en Tesalonicenses. Entonces, según esta interpretación, dice que va a ocurrir un arrebatamiento de los creyentes para encontrarse con Jesús en los cielos antes de que se inicie la semana 70, porque la semana 70 en esta interpretación sería la ira de Dios, la gran tribulación. Y esta interpretación establece que el periodo de gran tribulación será todo este tiempo en que Dios derramará su ira sobre la tierra, o sea, durará 7 años, según esta interpretación. Por lo que la iglesia va a ser librada de ese periodo. Tiene sus bases bíblicas también respecto a que la iglesia va a ser librada de la ira de Dios. Eso está escrito.
Entonces, como les decía, ahí ya tenemos dos posturas. Uno dice que Cristo viene antes del milenio, que es lo que creían todos los cristianos antiguos, porque ellos están viviendo en tribulaciones, en persecuciones y todo eso. Y tenemos otra que dice, no, si Cristo viene antes de la tribulación, a rescatar a su iglesia en un arrebatamiento secreto. Y son puntos de vista respetables. No somos herejes por pensar de alguna de las dos formas. Punto de vista sobre la gran tribulación. Déjeme cómo estoy de tiempo. Ya. La primera. Vamos a partir por la más básica o sencilla. El premilenarismo post-tribulacionista. Así como suena, como trabalengua. Pero piensa en la venida de Cristo. Cristo viene antes del milenio, Cristo viene antes de la tribulación. Antes de la semana 70 de Daniel. Entonces, según esta postura, dice que la era de la iglesia continúa hasta el tiempo de la gran tribulación. La iglesia pasa por la gran tribulación. ¿Ya? Y el sufrimiento sobre la tierra terminará cuando recién Cristo vuelva, después de la tribulación. Para establecer qué cosa? El reino milenario, porque son premilenaristas. En su venida, Cristo va a resucitar a los creyentes que murieron en el periodo de tribulación, y junto con los creyentes que estén vivos en ese momento, les dará un cuerpo glorificado con el cual reinarán junto con Cristo los 1000 años, como leímos en Apocalipsis. Los incrédulos que estén vivos en ese momento, muchos, aunque no todos, podrán volverse a Cristo y se salvarán. ¿Ya? Entonces, el premilenarismo post-tribulacionista representa esa creencia histórica de la iglesia. De Cristo venía después de la tribulación y antes del milenio. Y ocupan como versículos de referencia, por ejemplo, entre otros, ¿ya? Juan 16:33, donde Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero yo he vencido al mundo. Porque recuerden que los cristianos vivían en aflicción, pues vivían en persecuciones, los antiguos sobre todo. Y tenían esta esperanza de que Cristo vendría. Y esto es interesante. Y Mateo 24:29, porque dice que después de la tribulación de aquellos días, porque esta visión dice que Cristo viene después de la tribulación, no antes. Después de la tribulación de aquellos días, las señales. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y el versículo 31, me salto para no, por tiempo. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Interpretando esto como que es el arrebatamiento. ¿Ya? Entonces, en eso se amparan los que dicen que Cristo viene después de la tribulación. El gráfico. Entonces tenemos la era actual, se inicia este periodo de gran tribulación sobre la tierra, ya de castigo, de venganza de Dios en cuanto a señales, con hambre, guerra, pestilencia. Y ese periodo lo va a vivir la iglesia junto con el mundo hasta que Cristo venga. Y luego viene el milenio y todo lo que ya hemos visto. La segunda postura es al revés. No es que Cristo viene después de la tribulación, Cristo viene antes de la tribulación. Premilenarismo, o sea, antes del milenio y antes de la tribulación, pretribulacionista. La era de la iglesia va a terminar cuando Cristo arrebate a sus escogidos antes de que se inicie el periodo de tribulación mundial. Este evento producirá un encuentro con el Señor en el aire, por lo que no va a ser visible, y se le llama el rapto secreto. Este periodo de tribulación o ira de Dios va a durar los 7 años, ya de la última semana de Daniel. Se van a cumplir en ese periodo la mayor parte de las señales que anticipan la venida de Cristo, y terminado el periodo de tribulación, Cristo volverá, pero ahora de manera visible, acompañado por los santos para reinar en la tierra por los 1000 años del milenio. ¿Pasaje bíblico? Obviamente que habla del arrebatamiento. Tesalonicenses 4, 16, 17, donde nos dice que porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a descender del cielo en el arrebatamiento y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y Apocalipsis 3:10, que es una promesa que se le hace a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia sería simbólica de la iglesia del último tiempo, la iglesia fiel. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, que sería la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, bajo este esquema de que Cristo viene antes de la tribulación, tenemos que la gran tribulación o la semana 70 de Daniel se inicia cuando la iglesia es arrebatada y se junta y nos reunimos con Cristo en el aire, en el cielo, por lo tanto es invisible. El mundo no se da cuenta y ahí vienen un montón de películas y cosas que ustedes han visto a lo mejor gráficamente
donde va el avión volando y de repente el piloto que era cristiano desaparece. Y los aviones se estrellan y los autos chocan y hay calamidad en la tierra y nadie sabe qué pasó y dónde están los creyentes. O eran arrebatados. ¿Ya? Por lo menos así lo vi, digamos, cuando era chico, me lo enseñaban en la iglesia y también lo veía en las películas y en las series dejados atrás. Luego, como les digo, después de que la iglesia es arrebatada de manera invisible para el resto del mundo, ocurre la gran tribulación, que la pasa al mundo completo, 7 años de castigo, y luego viene la segunda venida de Cristo a instaurar el milenio. Y creo que esta posición es conocida, creo que la mayoría a lo mejor la hemos escuchado y la entendemos. ¿O hay alguna pregunta sobre esta posición? ¿No? ¿No? ¿O sí? No. Ya. Otra postura, la tercera, se llama premilenialismo mitribulacionista. Es decir, Cristo viene antes del milenio, obviamente, pero en la etapa de la tribulación, Cristo va a venir a la mitad de la tribulación. ¿Qué enseñan ellos? Que la iglesia será arrebatada a la mitad de la semana 70 de Daniel. Es decir, antes de los 3 años y medio durante los cuales será notoria y virulenta la persecución suscitada por el anticristo, pues esta será la que se llama propiamente la gran tribulación. Me faltó el gran. Leen Apocalipsis 7:14, donde habla de que efectivamente hay creyentes que han salido de la gran tribulación. Se va a estar la iglesia durante la gran tribulación, pero salen de ahí. Y esto lo interpretan como el arrebatamiento. Y Apocalipsis 11:12, donde toman esta visión respecto a los 2 testigos que van a predicar el Evangelio en el tiempo de la gran tribulación, que son muertos por el anticristo, pero que a los 3 días y medio, reciben la vida y son levantados hacia al cielo nuevamente a la vista de todo el mundo, según lo que dice la visión de Apocalipsis. Entonces esto también lo interpretan como que los 3 días y medio son los 3 primeros años, 3 años y medio, y después la iglesia es llevada a la nube, digamos, arrebatada. Entonces los mitribulacionistas dicen que Cristo viene a la mitad de la gran tribulación. Por eso la iglesia solamente pasa la mitad de este periodo en la tierra, el mundo sigue su ruta, ¿ya? Y Cristo viene a la mitad para rescatar a la iglesia, antes del milenio. Y el cuarto punto es, no, tercero, no, cuarto, bien digo, cuarto. Premilenialismo pre-ira, que es la menos conocida de todas, pero entre paréntesis es la que yo adhiero. Ya, pero tiene que ver con que la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia van a ser el mismo evento. No están separados, es una sola cosa. Viene Cristo, la iglesia es arrebatada y Cristo desciende. Sin embargo, la gran tribulación aquí se separa porque no es lo mismo que la ira de Dios. Son 2 cosas distintas. De esta forma la iglesia va a estar presente durante la gran tribulación, pero no va a ser castigada por la ira de Dios porque son cosas distintas. Ya, esta gran tribulación es interrumpida a la mitad, en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, por la venida de Cristo, que arrebata a su iglesia y luego derrama la ira de Dios sobre la tierra. Porque, como dice Mateo 24:22, si aquellos días, o sea, por causa de los escogidos, estos días de gran tribulación van a tener que ser acortados. Porque si no, nadie sería salvo. No está en el pasaje, está en el versículo siguiente. Tenemos entonces que parecía a la mitribulacionista, o sea, Cristo viene pasadito a la mitad de la semana 70, viene en un momento para acortar la gran tribulación y para desencadenar el castigo de Dios sobre la tierra. Seguimos. Y finalmente, la última postura respecto a la tribulación, de si Cristo viene antes, durante o después de la gran tribulación, es que siempre hay alguien que tornilla al revés, pues, ¿ya? Entonces, tenemos los preteristas. Los preteristas creen que las profecías de Mateo 24:25 y de Apocalipsis con los castigos de la ira de Dios ya se cumplieron, así que no hay nada que esperar. Antes y durante la destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo. Entonces, según esta perspectiva, que normalmente la sostienen las personas que son amileniales, que no creen en el milenio, también creen que las profecías ya están cumplidas cuando se destruyó Jerusalén, ¿ya? No hay un periodo futuro de tribulación, porque esa tribulación es la que ha vivido la iglesia durante toda la historia. La iglesia ha estado experimentando tribulación desde que la ascensión de Cristo y continuará experimentando tribulación hasta el regreso glorioso de Cristo. Entonces, como les decía, el preterismo cree que todo se consumó proféticamente el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Y el resto es milenio simbólico, la tribulación ha sido a lo largo de toda la historia, la iglesia sigue su ruta junto con el mundo hasta que venga Cristo visiblemente, en su segunda venida.
Resumen, para ir terminando, hermanos queridos, por el día de hoy. Como les decía, aquí la gran disyuntiva y lo que nos separa en estas interpretaciones escatológicas tiene que ver con la venida de Cristo, en qué momento viene. En general no tenemos problema con el tema del milenio porque la gran mayoría somos premilenialistas, por lo menos los que yo conozco. Creemos que va a haber un milenio literal y Cristo va a reinar por 1000 años sobre la tierra. Aunque hay gente importante e influyente que no lo cree, que creen que es simbólico. Pero aún así, la gran disputa es, bueno, Cristo viene antes de la gran tribulación, lo que implica que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Viene a la mitad, lo que implica que la iglesia sí va a vivir una parte de la gran tribulación. Viene después de la gran tribulación, lo cual implica que los cristianos vamos a estar aquí viendo en vivo y en directo las grandes calamidades que van a haber en el mundo. Entonces, esos son los puntos, como les digo, que nos separan. Y voy a ser majadero en lo que dije hace un rato. Son cosas que podemos conocerlas, que nos conviene conocerlas porque somos creyentes y como les dije hace un rato, Cristo habló de las señales antes de su venida. Entonces debemos estudiarlas porque Cristo lo dijo, ¿ya? Y porque tenemos que estar apercibidos. Pero en ningún caso son temas para pelearnos, para no hablarnos, ni menos para acusarnos de herejía y de que tú estás perdido, que tú te vas al infierno porque no lo ves como yo. Tristemente esto pasa, ¿ya? Hay iglesias que se han formado en torno a la profecía, se llaman iglesias proféticas y cosas así.